Soy cirujano y voy a decirte algo que muy pocos médicos se atreven a reconocer delante de una cámara. Hay cirugías que, en la mayoría de los casos, yo jamás le recomendaría a mis propios padres después de cierta edad. Y no lo digo porque esté en contra de operar. Al contrario, he pasado años dentro de quirófano. He visto cirugías salvar vidas, devolver movilidad, quitar dolores insoportables y darle a una persona una segunda oportunidad. Pero también he visto la otra cara. He visto a pacientes mayores entrar caminando al hospital y salir semanas después sin fuerza, sin apetito, confundidos, dependientes o simplemente ya no siendo los mismos. Y ese es el problema del que casi nadie habla con suficiente claridad. Porque cuando una persona oye, hay que operar, cree que la pregunta importante es si la cirugía puede arreglar el problema. Pero en personas mayores, esa no siempre es la pregunta correcta. La pregunta de verdad es otra. ¿Podrá ese cuerpo soportar bien todo lo que viene después de la operación? Antes de empezar, dime en los comentarios cuántos años tienes y desde qué ciudad o país nos ves. Y si este tipo de contenido te ayuda a tomar mejores decisiones de salud, dale like a este video ahora mismo, porque así sé que quieres que siga haciendo contenidos como este. Y suscríbete, porque aquí no vengo a asustarte. Vengo a hablarte con honestidad. Quédate hasta el final, porque la última cirugía de esta lista es una de las más frecuentes, y muchas familias no entienden el verdadero riesgo, hasta que ya es demasiado tarde. Hay una idea muy extendida que parece lógica, pero que en la práctica puede hacer mucho daño. Mucha gente cree que si una cirugía funciona bien en una persona de 45 o 50 años, entonces también debería funcionar igual en alguien de 70, de 75 o incluso de 80. Y no siempre, porque a partir de cierta edad, el problema ya no es solamente la enfermedad que quieres tratar. El problema es la capacidad del cuerpo para aguantar el golpe de la operación, la anestesia, la inflamación, la pérdida de sangre, la inmovilidad, el dolor, el riesgo de infección y, sobre todo, la recuperación. Yo quiero que entiendas un concepto que en cirugía y geriatría es fundamental: la fragilidad. Y no hablo de verse débil o de tener muchos años. Hablo de un término médico real. La fragilidad es la pérdida de reserva del cuerpo, es decir, la capacidad que tiene tu organismo para responder a una agresión importante. Imagínate tu cuerpo como una batería. Cuando eres joven, esa batería está muy cargada. Puedes pasar estrés, una infección, una mala noche o incluso una operación. Y muchas veces, el cuerpo se recupera con relativa rapidez. Pero con los años, aunque tú sigas funcionando en tu vida diaria, esa batería ya no siempre está al 100%. Puede estar al 70, al 60 o incluso menos, sin que se note a simple vista. El problema aparece cuando sometes a ese cuerpo a un gasto brutal de energía, como una cirugía mayor. Entonces la batería puede agotarse de golpe. Y lo más delicado es que esto no siempre se ve desde fuera. Hay personas de 76 años que parecen frágiles y se recuperan muy bien, y otras de 68 que en apariencia estaban razonablemente bien, y después de una cirugía no vuelven a levantar cabeza. Por eso, en un paciente mayor, la edad sola no basta. Hay que valorar la fuerza muscular, la velocidad al caminar, el estado nutricional, la función del corazón, del pulmón, del riñón, la mente, la movilidad y la capacidad de vivir de forma independiente. Porque aquí está la gran verdad. No basta con sobrevivir a la operación. Hay que sobrevivir bien a la recuperación. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo veo muchas veces. Una familia me pregunta: doctor, ¿usted cree que aguanta la cirugía?
Y yo siempre pienso que esa pregunta está incompleta. La pregunta correcta sería: doctor, ¿aguantará el postoperatorio? ¿Aguantará la rehabilitación? ¿Aguantará la anestesia? ¿Aguantará pasar días en cama, perder masa muscular, estar desorientado, correr riesgo de neumonía o de trombos? Porque ahí es donde muchas veces se define el verdadero resultado. Y por eso hoy quiero hablarte de 5 cirugías que, en la mayoría de los casos, yo no le recomendaría a mis padres, sin antes revisar con muchísimo cuidado si de verdad hacen falta, si hay alternativas, si se puede llegar mejor preparado, o si el riesgo real es mayor de lo que parece. La primera cirugía de esta lista es una de las más delicadas de todas: la cirugía cardíaca abierta, en un paciente mayor y muy frágil. Y quiero dejar algo claro desde el principio. No estoy diciendo que la cirugía cardíaca no sirva. Claro que salva vidas. Claro que hay pacientes mayores que se benefician muchísimo de una intervención de este tipo. He visto personas de más de 75 años recuperarse muy bien, cuando se eligió bien el momento y el perfil del paciente. Pero también he visto lo contrario. He visto a personas que técnicamente superaron la operación, pero pagaron un precio altísimo después. La gente suele pensar en el corazón como el único protagonista, pero una cirugía cardíaca abierta no golpea solo al corazón, golpea a todo el cuerpo. Al cerebro, al riñón, al pulmón, al sistema circulatorio, a la musculatura, al estado cognitivo y al equilibrio general del organismo. En una persona robusta, bien nutrida, activa, con una buena reserva funcional, ese impacto puede tolerarse razonablemente bien. Pero en un paciente frágil, con diabetes, insuficiencia renal, deterioro cognitivo leve, anemia, poco músculo y cansancio al mínimo esfuerzo, la historia cambia muchísimo. Imagina a un hombre de 78 años. Tiene las arterias muy enfermas, sí, pero además camina lento, ha perdido peso, duerme mal, toma 8 o 10 medicamentos, se fatiga al subir escaleras y ya ha tenido episodios de confusión. Si tú solo miras el corazón, puedes pensar, hay que operarlo. Pero si miras a la persona completa, la pregunta cambia por completo. Porque una operación de este tipo puede abrir la puerta a complicaciones que la familia no siempre imagina al principio. Delirio postoperatorio, insuficiencia renal, neumonía, ventilación prolongada, debilidad extrema, pérdida de independencia y semanas o meses de recuperación incierta. A veces el procedimiento sale bien desde el punto de vista técnico. El cirujano hace un gran trabajo, el corazón queda corregido, pero el paciente ya no vuelve a ser el mismo de antes. Y eso hay que decirlo con honestidad, porque una cirugía no se mide solo por lo que pasa dentro del quirófano, se mide por cómo queda la persona después. Aquí es donde entra una pregunta que yo creo que todo paciente mayor debería hacer antes de aceptar una operación cardíaca grande. ¿Existe una alternativa menos invasiva para mi caso? Hoy en día, en algunos problemas del corazón, existen procedimientos por catéter o enfoques menos agresivos que reducen muchísimo el estrés fisiológico. No siempre son posibles, claro, pero preguntar eso puede cambiar toda la conversación. Y déjame decirte algo importante. A veces la familia tiene tanta prisa por resolver el problema que se salta la parte más importante, que es entender el pronóstico real del postoperatorio. Quieren una solución rápida, quieren hacer algo, y hacer algo parece mejor que esperar. Pero en medicina, especialmente en personas mayores, no siempre la opción más agresiva es la más inteligente. A veces la mejor medicina no es la más espectacular, es la más sensata. Si tú o alguien de tu familia ha escuchado alguna vez algo como «hay que abrir sí o sí» o «no hay otra opción», escríbeme en comentarios. Quiero saber más.
Porque muchas veces el verdadero problema no es la cirugía, sino no saber qué otras posibilidades existen. La segunda cirugía de esta lista es una que veo con muchísima frecuencia generar expectativas enormes y después dejar decepciones muy duras. Hablo de las cirugías agresivas de columna para dolor lumbar crónico en personas mayores. Fusiones, instrumentaciones largas, procedimientos complejos en varios niveles. Y otra vez tengo que ser muy preciso. Hay casos en los que operar la columna sí hace falta. Si hay compresión grave de la médula, pérdida de fuerza progresiva, alteraciones de esfínteres o un daño neurológico importante, la situación cambia y puede que la cirugía sea necesaria. Pero cuando hablamos de dolor crónico, desgaste, artrosis, degeneración y años de molestias, sin una urgencia neurológica clara, ahí es donde yo pondría muchísima prudencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se le vende al paciente la idea de que la cirugía arreglará una espalda desgastada, como si fuera a cambiar una pieza averiada de un coche. Y el cuerpo humano no funciona así, sobre todo después de los 65. El dolor de espalda en la persona mayor casi nunca depende de una sola estructura. Depende de músculos débiles, de mala mecánica, de rigidez, de sedentarismo, de inflamación, de miedo al movimiento, de sobrepeso, de alteraciones del equilibrio y de años de cambios acumulados. Operar una parte no siempre resuelve el problema global. Imagina a una mujer de 71 años con dolor lumbar desde hace 5 o 6 años. Camina menos, ha dejado de hacer ejercicio, duerme mal por el dolor, ha ganado peso y ya le da miedo agacharse o cargar cosas. Le hacen estudios, salen protrusiones, desgaste, artrosis, estrechamiento. Le dicen que la columna está mal y eso asusta muchísimo, porque cuando una persona oye la columna está mal, enseguida piensa que necesita una solución grande, pero no siempre es así. Una cirugía de columna compleja en una persona mayor puede implicar sangrado, infección, trombos, fallos del material, dolor persistente, rigidez, necesidad de rehabilitación larga y algo que muy poca gente entiende bien, que a veces el alivio del dolor no es ni tan grande ni tan estable como se prometía. Y entonces el paciente pasa de tener una vida limitada por el dolor a tener una vida limitada por el dolor y por las consecuencias de una cirugía grande. Lo veo todos los días. Personas que pensaron que la operación sería el punto final del problema y descubren que en realidad solo era el inicio de otro camino igual de duro, o peor. Y aquí quiero dejar una frase muy clara. No porque una resonancia muestre muchas cosas, significa que todo eso haya que operarlo. Las imágenes impresionan mucho, pero hay gente con resonancias terribles y poco dolor, y otras con hallazgos menores y muchísimo sufrimiento. La imagen sola nunca decide. En estos casos, yo siempre insisto primero en lo que muchas veces se salta por impaciencia: fisioterapia bien dirigida, fortalecimiento de tronco y piernas, pérdida de peso si hace falta, trabajo del equilibrio, mejora de hábitos, manejo del dolor con objetivos funcionales, infiltraciones cuando están indicadas y, sobre todo, devolverle al paciente confianza para moverse, porque el miedo a moverse empeora muchísimo una espalda envejecida. Dime en comentarios, ¿a ti o a alguien cercano le han dicho alguna vez que la cirugía era la única opción para la espalda? Si te identificas con esto, escribe, me pasa. La tercera cirugía de esta lista es, probablemente, la más difícil de explicar sin que se malinterprete. Porque cuando una persona oye la palabra cáncer, se activa un instinto muy humano y muy comprensible: quitarlo cuanto antes. Cortar, sacar, resolver. Y yo lo entiendo perfectamente. Cualquiera de nosotros sentiría ese impulso. Pero después de muchos años viendo cirugía en pacientes mayores, te puedo decir algo que cuesta mucho aceptar.
No siempre quitar el tumor equivale a darle al paciente más vida útil o más años buenos de vida. Y esa es la clave. No se trata solo de extirpar una enfermedad. Se trata de preguntarse, ¿qué vida quedará después? Porque hay cirugías oncológicas tan grandes, tan largas y tan agresivas, que en una persona frágil pueden desencadenar un deterioro del que ya no se recupera. Técnicamente la operación puede ser un éxito. El tumor se quita. El informe dice que salió bien, pero la persona entra en una espiral de complicaciones, infecciones, reingresos, desnutrición, pérdida muscular, cansancio extremo y dependencia. Imagina a un paciente de 80 años, con problemas de corazón, función renal justa, poco apetito y una fuerza física muy limitada. Le detectan un tumor importante y enseguida aparece la idea de una cirugía mayor. En ese momento, la familia quiere luchar, quiere hacer todo lo posible, quiere sentir que no se está rindiendo, y eso es comprensible. Pero precisamente en ese momento es cuando más falta hace la conversación honesta, porque luchar no siempre significa operar. A veces luchar significa elegir el tratamiento que le dé a esa persona más calidad de vida y menos sufrimiento. Yo siempre digo lo mismo. El objetivo no es solo vivir más tiempo, es vivir mejor ese tiempo. Si una cirugía enorme le va a dejar a una persona mayor semanas en el hospital, complicaciones continuas y una recuperación que quizá nunca le devuelva su nivel previo, entonces hay que poner sobre la mesa otras opciones. Radioterapia, tratamientos dirigidos, manejo conservador, vigilancia en determinados contextos, enfoque paliativo bien llevado, o incluso simplemente ganar tiempo de calidad, en lugar de perderlo en una recuperación interminable. Y aquí hay una pregunta que me parece de las más importantes que puede hacer un paciente o una familia. Doctor, en alguien de mi edad y mi estado general, ¿esta cirugía me dará realmente más años buenos de vida? Fíjate que no digo más días, ni más meses a cualquier precio. Digo más años buenos, porque a veces la medicina se obsesiona tanto con tratar la enfermedad que olvida proteger a la persona. He visto familias salir de consulta pensando que no operar sería rendirse, y no siempre es así. A veces no operar una gran cirugía es una decisión profundamente sabia, profundamente valiente y profundamente humana, porque reconoce los límites reales del cuerpo y pone en el centro la dignidad, la autonomía y la calidad de vida. Este es uno de esos temas donde más se nota la diferencia entre una medicina centrada en la enfermedad y una medicina centrada en la persona. Y yo, si se tratara de mis padres, siempre pediría una conversación muy clara, sin prisas, y con una pregunta simple. ¿Estamos tratando el tumor o estamos cuidando de verdad a la persona que lo tiene? La cuarta cirugía de esta lista va a sorprender a muchos, porque hablamos de una operación muy conocida y muy aceptada, el reemplazo de cadera o de rodilla. Y de nuevo quiero ser justo. Estas cirugías pueden transformar vidas. Un paciente bien elegido puede pasar de vivir con dolor constante a recuperar movilidad, sueño, autonomía y alegría. Eso es real. Pero aquí está el error que veo una y otra vez. Programar estas cirugías en personas mayores que llegan al quirófano sin preparación física, sin optimización médica y sin entender que la prótesis no hace magia si el cuerpo no está listo para responder, porque una prótesis no termina en el quirófano. Empieza de verdad después. Empieza cuando hay que levantarse, caminar, rehabilitar, controlar el dolor, prevenir trombos, evitar infecciones, mover el pulmón, recuperar músculo y volver a confiar en la pierna. Y ahí es donde muchas personas mayores fracasan. No por culpa de la técnica quirúrgica, sino porque nadie las preparó bien antes. Imagina a una persona de 76 años con dolor severo de rodilla. Lleva meses moviéndose poco. Ha perdido fuerza en las piernas.
Tiene algo de sobrepeso, el azúcar mal controlada, duerme mal, come poco y se fatiga al caminar 2 calles. Entonces llega la propuesta. Hay que poner prótesis. Y sí, puede que la articulación esté destrozada, pero si ese cuerpo llega así al quirófano, el riesgo sube muchísimo. Riesgo de trombos, de infección, de mala cicatrización, de neumonía, de delirio, de no poder hacer una buena rehabilitación y de quedar más dependiente de lo que la familia imaginaba. Aquí entra un concepto que debería estar en boca de todo el mundo y que aún muy poca gente conoce: la prehabilitación. Es decir, prepararte antes de operarte, fortalecer piernas y tronco, mejorar proteína y nutrición, controlar mejor la diabetes y la presión, revisar anemia, entrenar la respiración, organizar la casa para la recuperación y llegar al quirófano en la mejor forma posible. Esa diferencia puede cambiar radicalmente el resultado. Lo veo cada vez más claro. 2 pacientes se operan de una prótesis parecida. Uno llega débil, descompensado, con miedo y sin preparación. El otro llega más fuerte, más entrenado, mejor nutrido y con expectativas realistas. La cirugía es casi la misma, pero la recuperación puede ser completamente distinta. Si tú o un familiar estáis pensando en una cirugía programada, haz esto hoy mismo. Apunta esta pregunta para la próxima consulta. Doctor, ¿qué puedo hacer antes de operarme para reducir riesgos y llegar más fuerte? Hazlo ahora, de verdad. No necesitas nada más que esa pregunta, porque muchas veces el gran error no es operarse, es pensar que basta con poner fecha y esperar. No. Después de los 65, el cuerpo necesita preparación, y cuanto mayor sea la cirugía, más importante es llegar listo. La operación correcta, en el momento correcto, pero también con la preparación correcta. Eso marca una diferencia enorme. La 5ª cirugía de esta lista es una de las más peligrosas y al mismo tiempo una de las más traicioneras, porque casi nunca se planea. Aparece cuando algo ya explotó. Hablo de la cirugía abdominal de emergencia, una perforación intestinal, una apendicitis avanzada, una vesícula reventada, una obstrucción severa, un sangrado digestivo complicado o una peritonitis. Y si hay una idea que quiero que te lleves grabada de este video, es esta. En personas mayores, una cirugía de emergencia siempre es mucho más peligrosa que una cirugía planificada. ¿Por qué? Porque no da tiempo a preparar nada. No da tiempo a corregir anemia, a mejorar nutrición, a estabilizar enfermedades, a organizar el postoperatorio, a estudiar bien al paciente o a decidir con calma. La urgencia lo arrasa todo. El paciente llega con dolor, con inflamación, con deshidratación, a veces con infección, a veces en sepsis, a veces ya confuso. Y sobre ese cuerpo debilitado cae además el peso de una cirugía grande. Es un golpe doble, a veces triple. Y aquí es donde muchas familias descubren, demasiado tarde, que no era el procedimiento lo que más miedo debía dar, sino haber esperado demasiado. Lo he visto más veces de las que me gustaría. Un dolor abdominal que empezó como una molestia. Un vómito que seguro era algo que cayó mal. Estreñimiento importante que ya se pasará. Fiebre que vamos a ver mañana. Sangre que a lo mejor fueron hemorroides. Y pasan horas, o pasan días. Cuando por fin llegan a urgencias, el problema ya no es pequeño ni reversible. Ya es una emergencia mayor. Imagina a una persona de 79 años con dolor abdominal nuevo, hinchazón y vómitos. Decide esperar porque no quiere molestar, porque no quiere ir al hospital o porque piensa que es una indigestión. Esa espera en un adulto mayor puede convertir un problema manejable en una catástrofe, porque cuando el intestino se perfora, cuando la infección se extiende, cuando el abdomen se inflama y el cuerpo entra en sepsis, todo cambia. Ya no hablamos solo de operar,
Hablamos de UCI, de fallo renal, de neumonía, de delirium, de pérdida brutal de masa muscular y en no pocos casos, de mortalidad alta. Y lo más duro es que muchas veces esta cirugía no estaba destinada a ocurrir así. Era prevenible, o al menos podía haberse detectado antes. Por eso yo siempre digo que en personas mayores no hay que banalizar un dolor abdominal nuevo. No hay que normalizar vómitos persistentes. No hay que dejar pasar cambios importantes del ritmo intestinal. Distensión, fiebre o sangre. El cuerpo avisa, pero muchas veces nadie lo escucha a tiempo. Y aquí va un mensaje muy importante para las familias. No esperéis a que todo sea insoportable para pedir ayuda, porque en cirugía del adulto mayor, la demora es uno de los peores enemigos. La gran tragedia no siempre es la operación, es que se llega a ella demasiado tarde. Ahora bien, después de escuchar todo esto, lo último que quiero es que te quedes con miedo. Yo no hago este video para que rechaces toda cirugía. Sería absurdo e irresponsable. La cirugía salva vidas todos los días. De hecho, muchas personas mayores se benefician enormemente de operarse. El verdadero objetivo de este video es que tomes decisiones con más criterio, más calma y mejores preguntas. Y si yo tuviera que resumir en una herramienta práctica todo lo que le diría a mis propios padres antes de aceptar una cirugía, serían estas 4 preguntas. La primera, ¿qué pasa si no me opero ahora mismo? Esta pregunta es fundamental porque separa lo urgente de lo importante. Si la respuesta es que esperar unas semanas o unos meses no cambia gran cosa, entonces tienes margen para pensar, pedir otra opinión, prepararte mejor y decidir con más cabeza. La segunda, ¿existe una alternativa menos invasiva? Esta pregunta puede abrir puertas que muchos pacientes ni siquiera saben que existen. Procedimientos por catéter, técnicas laparoscópicas, tratamientos médicos, rehabilitación, vigilancia activa, infiltraciones o enfoques menos agresivos. No siempre habrá una alternativa, pero si no preguntas, nunca la conocerás. La tercera, ¿cómo sería la recuperación real en alguien de mi edad y mi estado de salud? Y aquí hay una palabra clave, real. No la recuperación ideal, no la del folleto, no la del paciente promedio. La recuperación real para alguien con tus años, tus enfermedades, tu nivel de fuerza, tu nutrición, tu movilidad y tu situación en casa. Porque hay una enorme diferencia entre sobrevivir y volver a tu vida. Y la cuarta pregunta, que para mí es de las más inteligentes. ¿Qué puedo hacer antes de operarme para llegar más fuerte? Esta pregunta cambia por completo el papel del paciente. Ya no eres alguien que simplemente acepta una fecha. Te conviertes en parte activa de tu propio resultado. Puedes mejorar músculo, respiración, nutrición, control de azúcar, medicación, sueño y preparación mental. Y en una persona mayor, eso vale oro. Si estas 4 preguntas se hicieran más en consulta, te aseguro que muchas cirugías se harían mejor. Algunas se pospondrían para prepararse mejor y otras directamente se evitarían, porque no eran la mejor opción. Quiero cerrar este video dejándote una idea muy clara. El enemigo no es el quirófano. El enemigo es decidir sin entender de verdad el riesgo. El enemigo es pensar que operar siempre equivale a curar. El enemigo es olvidar que, después de los 65, las reglas cambian. La fragilidad importa. La reserva del cuerpo importa. La recuperación importa. La calidad de vida importa. Y mucho. Hoy hemos hablado de 5 cirugías que yo no le recomendaría a mis padres sin una valoración extremadamente cuidadosa. Cirugía cardíaca abierta en un paciente muy frágil. Cirugía agresiva de columna para dolor crónico. Grandes cirugías oncológicas en personas muy vulnerables. Prótesis de cadera o rodilla sin preparación previa adecuada. Y cirugía abdominal de emergencia.
que muchas veces es el resultado de haber llegado demasiado tarde. Pero el mensaje de fondo no es nunca te operes. El mensaje real es este: no aceptes una cirugía como si fuera una orden automática. Haz preguntas, pide claridad, pide números reales, pregunta por alternativas, pregunta por la recuperación, pregunta cómo puedes prepararte. Porque una recomendación quirúrgica no es una sentencia. Es el inicio de una conversación, y tú tienes derecho a entenderla. Lo más valioso a partir de cierta edad no es solo alargar la vida a cualquier precio. Es conservar la mente clara, la movilidad, la independencia, la dignidad y la posibilidad de seguir disfrutando de lo cotidiano. Poder caminar, dormir bien, comer con apetito, salir de casa, hablar con los tuyos, jugar con tus nietos, sentirte tú. Y a veces, la decisión más sabia no es la más agresiva, es la que mejor protege todo eso. Si este video te ayudó a ver este tema con más claridad, suscríbete al canal, porque aquí hablamos sin adornos, con experiencia real y con una sola prioridad: ayudarte a tomar decisiones más inteligentes para vivir mejor. Y ahora quiero leerte. Dime en comentarios, ¿hay alguna cirugía que te preocupe a ti o a alguien de tu familia? Leo todos los que puedo, y muchas veces una duda tuya puede ayudar a miles de personas más. Cuídate mucho y recuerda, este contenido es solo informativo y no sustituye la consulta con un médico. Cada caso debe valorarse de manera individual con su especialista.